Ahora sí, vamos a empezar con nuestro primer programa en C++ o C++. Vamos a utilizar el entorno de desarrollo o IDE de C++ o C++. Pueden utilizar CodeBlock o Visual Studio, el que les sea más cómodo. Pero vamos a utilizar en esta parte de C++. Vamos acá a nuevo proyecto. Acá aplicación de consola, le ponemos un nombre. Vamos a poner primer programa. Punto cpp, extensión C++. Igual, guardar. Ya tenemos una carpeta creada, ya yo la creé. Listo, vamos a esto. Ahora bien, cualquier programa en C++ se compone de dos columnas, por así decirlo. Una librería y los tipos de datos. Que la librería son, por así decirlo, ya funciones que vienen incluidas en el programa. Puede ser para resolver ecuaciones de matemáticas bien complicadas, para la fecha, y así sucesivamente. Vamos a utilizar, ponemos primero signo de número, include, signo de menor y mayor, ion stream, o sea, I de input, O de output, entrada y salida de datos. Ahora bien, más abajo ponemos tipo de datos entero, main principal, dato principal, abre y cerrar un paréntesis y abrimos y cerramos llave. Ponemos return 0. ¿Por qué return 0? Bien, porque acá en tipo de datos es entero y nos va a devolver un valor entero. O sea, si el programa sale bien, se ejecuta bien, nos va a devolver un 0, diciéndonos que está bien el programa. Ahora bien, ponemos para que imprima cout, signo de menor, entre comillas, y cerramos con punto y coma. Ahora bien, ya dentro de las comillas podemos escribir lo que queramos y vamos a poner el pilar de todo programador, su primera palabra, hola mundo. Primer programa, hola mundo. Oh, sí, se me olvidaba. Usamos el using namespace o espacio de nombre std punto y coma. ¿Por qué usamos ahí arriba el using namespace std? Okay, porque si no lo podemos sacar en cada línea de código, vamos a tener que poner std dos puntos y así sucesivamente. Imagínense que tengan que tener miles de líneas de código. Estar poniendo std dos puntos es muy jodón, o sea, muy cansado, así que no. Y le damos a compilar. ¿Qué es el compilador? Es la herramienta que la computadora utiliza, el computador, para entender lo que nosotros estamos poniendo acá, todas estas palabras. Y le damos a compilar. Bien. Vamos a guardar. El tiempo de duración va a depender de la computadora. Así que duró 0.07 milésimas segundos y el valor es entero, 0, o sea que el programa se ejecutó correctamente. Presionemos una tecla cualquiera y listo, se cerró. Ok, eso salió muy junto, salió muy pegadito. Yo quiero que salga con un enter, por así decirlo, o sea que cuando estamos escribiendo como en Word le damos enter y salte la línea. Ponemos nuestro signo de menor, end line, ndl, o sea, de salto de línea.
y le damos a compilar de nuevo. Ahí claramente se puede ver que no quedó tan pegadito de la línea. Le damos enter para que se cierre. Y bien, normal. Aquí ya adentro podemos poner lo que queramos, pero como es común se pone hola mundo. Vamos a poner esta ocasión hola futuro programador. Ah, sí, la carita que me gusta. Y ejecutamos. Hola futuro programador, valor 0 de que se ejecutó correctamente. Y listo. Así. Esta parte de los tipos de datos lo vamos a leer, lo vamos a ver en el próximo segmento de tipos de datos, por supuesto. Y nada, hasta luego.